¿Qué pasa? ¿Qué tal? A ver, me habéis pillado. Bueno, me habéis pillado, le he dado yo al play, pero vaya. Decía que me habéis pillado recolgando el asunto. Por cierto, que hasta tengo la luz del fondo haciendo cosas raras. Vamos a ver, vamos a darle ahí. Ahí está. No, no está mal. Queréis una, ¿eh? Ya, un día sorteamos una luz en la academia. Bueno, vamos a ver. Venga, voy al lío. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al vídeo en el que voy a resolver el ejercicio 1C5 sobre límites laterales, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Lo primero de todo, lo que tengo que hacer es poneros un warning de en qué situaciones nos tenemos que pensar la necesidad de hacer límites laterales, ¿vale? Y esto ya lo habíamos ilustrado en una función como 1 partido por x. Entonces, me vais a permitir, ya os digo, 2 minutillos de ilustración sobre la necesidad de límites laterales a veces. Vamos a ponerlo por aquí. Necesidad de hacer límites laterales. ¿Vale? Entonces, son básicamente dos momentos en los que puede venirte bien esto de los límites laterales, o mejor dicho, es obligatorio hacerlo para descubrir de verdad el valor de un límite, ¿vale? Lo primero es cuando estemos haciendo una división entre cero. A ver, cuando digo división entre cero, vamos a dejarlo más claro. División entre cero que no incurra en otra indeterminación, ¿vale? Porque si es cero entre cero, normalmente nadie se piensa hacer límites laterales, ¿vale? Pero vamos a decir división de algo entre cero que no sea indeterminación. División entre cero, repito, no indeterminación. Es decir, cuando tengamos un límite, vamos a ponerlo así, para x tendiendo a algo, ¿vale? Que al final se te quede reducido a... Joder, no sé cómo escribiros esto. Lo voy a intentar resumir en constante partido por cero, ¿vale? O espérate, vamos a ponerlo mejor, claro, mejor así, mira. A ver, un límite tal de una función f de x que acabe quedándote como una constante partido por cero. Eso es. Ahí me ha gustado, ¿vale? Pues bien, cuando tengas divisiones entre cero, no indeterminaciones, tienes que intentar hacer límites laterales, o tienes que hacerlo para descubrir el valor del límite. ¿Por qué? Pues porque van a pasar cositas. Mirad, os voy a poner por aquí dos ejemplos de funciones, ¿vale? Un momentín. Vamos a ponerlas muy canijas, ¿vale? Una de ellas ya la hemos hablado, es la función f de x igual a 1 partido por x. Esto, como digo, está ya discutido en clase, ¿verdad? Porque cayó en un ejercicio. Un segundo, voy a hacer aquí un poco de zoom, simplemente para poner la gráfica, ¿vale? Repito, ya cayó. No era un ejercicio, era un esquema teórico. En un esquema teórico ya hablamos de esta función, mirad. Repito, es una hipérbola, ¿verdad? 1 partido por x con su rama por ahí, su rama por aquí, ¿vale? ¿Cuál es el límite de esta función para x tendiendo a 0? ¡Hostia! Repito, para x tendiendo a 0, si yo me pongo a hacer el límite de esta función, ¿qué tengo que responder? Pues que depende desde dónde me esté acercando. Porque si me estoy acercando a x tendiendo a 0 desde la derecha, no me sale lo mismo que si me estoy acercando desde la izquierda. Eso es la necesidad de los límites laterales. Repito, aquí tengo x, aquí tengo y. Si yo soy este punto rojo, ¿vale? Dependerá desde dónde me esté acercando caminando por la función, ¿eh? Los puntos solo pueden caminar por la función, ¿no? Pues bien, si yo me voy acercando a la coordenada x igual a 0, soy este punto rojo, empiezo aquí, y me voy acercando hacia x igual a 0, por aquí me lleva para arriba, y a medida que me voy acercando a x igual a 0, tiendo más para arriba, tiendo al más infinito. Sin embargo, ¡pemba! Si estoy aquí y me arrimo a x tendiendo a 0 desde la izquierda, me voy al menos infinito. ¡Hostia! Eso es lo que puede ocurrir, y por eso debes tener cuidado cuando tienes una división entre 0, que por cierto es justo lo que ocurre cuando tu función es f de x igual a 1 partido por x, ¿vale? Repito, cuando tu función es f de x igual a 1 partido por x, y por ejemplo te planteas el límite por la... el límite para x tendiendo a 0. Repito, si te estás haciendo el límite para x tendiendo a 0 de f de x, tienes que darte cuenta de que eso va a ser el límite para x tendiendo a 0 de 1 partido por x, y debes hacer los límites laterales. Es decir, hacerte el límite por la derecha, límite para x tendiendo a 0 por la derecha de f de x, que ahora vamos a ver que eso da más infinito, da 1 partido por 0 positivo, que es más infinito, y el límite por la izquierda, que si te lo haces aquí, por cierto, ahí, repito, veo la tendencia para arriba, y aquí esta tendencia para abajo, la vamos a ver con el límite para x tendiendo a... Perdón, que se me ha ido ahí. Repito, para x tendiendo a 0 por la izquierda de f de x, que te va a dar menos infinito, ¿vale? Cuando esos límites te dan distinto, resulta que lo que tienes que decir es que no existe el límite. Perdona que, por cierto, tengo puesto el zoom a tope,
Repito, cuando esos límites son diferentes, los límites laterales, tienes que decir que no existe el límite. Y ojo porque os he prometido 2 ejemplos, ¿vale? Estamos aquí, ¿verdad? En nuestra necesidad de hacer límites laterales. No siempre tiene por qué no existir el límite. Puede ocurrir, por ejemplo, como con una función que os voy a pintar por aquí, que es f de x igual a 1 partido por x cuadrado. Mirad, puede ocurrir que sí te dé lo mismo. Entonces sí puedas decir que el límite es algo concreto, ¿vale? Como suele pasar con los límites, no es tajante la respuesta, no es un nunca existe, no es un chaval que te lo ocurres, que tienes que decirme si existe o no y tienes que aplicar cierta técnica, que es la que vamos a explicar en este ejercicio, ¿vale? Que es la de los límites laterales. Un segundín. Por aquí. Lo normal es que este ejercicio yo lo planteé como ejercicio extra, porque es verdad que viendo el temario de químicas, no parece que se os apriete mucho con el tema de ¡ojo, que hay límites laterales! Ah, perdón, la he cagado, que esta es la misma de antes, perdonadme. Ya, no parece que se os vaya a apretar mucho con esto. Pero bueno, que es un concepto que conocéis desde bachillerato. Y joder, estamos dando un curso de matemáticas. Tampoco quiero obviarlo, ¿vale? Bueno, la gráfica que acabo de representar es la de f de x igual a 1 partido por x cuadrado, ¿vale? A ver que lo piense bien. Sí, efectivamente, 1 partido por x cuadrado. Quiero que me digáis qué ocurre si yo intento calcular el límite. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Un segundo, perdón, que se me ha olvidado ahí la x, ahí la y. Vale, ¿qué ocurre si yo intento calcular el límite para x tendiendo a 0 de f de x? Lo primero, un warning. Como estaré haciendo un 1 partido por 0 al cuadrado, eso al final es una división entre 0 y por lo tanto tengo que intentar los límites laterales. Y todavía sin saber cómo se hacen, pero en esta ecuación, perdón, en esta función nos saldrá límite para x tendiendo a 0 por la derecha de f de x, nos saldrá más infinito. Eso es esta tendencia. Y esta tendencia será el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda de f de x, que va a dar también más infinito, ¿vale? Pues bien, cuando ambos límites laterales dan lo mismo, eso es el valor del límite al final, sin el lateral, sino el límite sin más, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner por aquí, espérate, igual que antes he puesto el no existe ahí en amarillo. Ah, mira, no me deja ahora, está más o menos, que quede un poco sombreado. Y ahí decía que tenemos el primer caso de necesidad de estudiar los límites laterales, que es cuando haya una división entre 0. ¿Por qué? Porque a veces existirá y a veces no. Y esto hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Bueno, el segundo caso justo no está ilustrado en este ejercicio, pero joder, ya que estoy, os lo voy a poner, ¿vale? Anda, que vaya chirimbolo que os he puesto, vaya mierda. Repito, el segundo caso... No, joder, ¿qué me pasa en la mano? Vamos a ver. Decía, el segundo caso, voy a intentar hacer una caja. Bien, muy bien, Álvaro, sabes dibujar cajas ya. Decía que es el caso de funciones definidas a trozos. Repito, funciones definidas a trozos. Funciones definidas a trozos, ojo, cuando el límite justo lo estés haciendo en el punto donde se separan los trozos. Repito, cuando estemos haciendo el límite en el punto de separación. Ahí está. Bueno, ¿por qué? Pues otra vez, voy a poner aquí una expresión genérica y ponemos un par de ejemplos por la derecha, ¿vale? Repito que lo que he explicado es un límite, perdón, límite para x tendiendo a cierto x sub 0 de una función f de x, ¿vale? Pero que resulte que esa función f de x, voy a poner aquí punto y coma, que resulte que esa función f de x tenga dos trozos, ¿vale? Cierta función f sub 1, vamos a llamarla, para, por ejemplo, x menor que x sub 0 y cierta función x sub 2 para, por ejemplo, x mayor o igual que x sub 0, ¿vale? Cuando tengáis una función en dos trozos, debes tener cuidado de pensar en límites laterales si justo te estoy pidiendo el límite en ese punto, ¿vale? Entonces, os voy a poner aquí una ilustración, ya que no tengo ejercicio arriba para esto, vamos a currarnos un poco más el ejemplo, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que os pido yo calcular el límite para x tendiendo a 0 de una función f de x, que os voy a definir por aquí abajo, f de x igual a... Y vamos a ver, por ejemplo, me voy a poner un... a ver, x más 2 para x menor que 0. Vale, y voy a poner un x cuadrado más 2 para x mayor o igual que 0, ¿vale? Y os pido calcular ese límite, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues joder, justo lo que estamos diciendo aquí, que justo el punto x sub 0 es donde se separan los trozos, mirad.
el punto donde os pido hacer el límite es en el que se separan los trozos de la función. Y por lo tanto pueden pasar cositas. Bueno, insisto en que de momento yo lo voy a hacer solo gráficamente, ¿vale? Vamos a ver cómo os represento esto. Pues mirad, os lo puedo poner así. Fijaos un momento, a ver, aquí estoy. Mirad. Voy a representar ahí la función definida a trozos. Repito que no se trata ahora de meternos en una representación difícil ni que os centréis muchísimo en esto, no. Solo la idea de por qué pueden hacer falta límites laterales, ¿vale? Bueno, pues la primera recta o la primera parte de función que os he representado es esa, ¿no? Eso es una recta x más 2. Repito, esto es una recta x más 2, ¿verdad? Y eso es así hasta el 0. Hasta el 0. Vale, y ahora de ahí para la derecha aparece otra función que es x cuadrado más 2, que esto, joder, nos suena. Incluso, mira, aquí voy a utilizar la reglita esta maravillosa. Siempre estoy ahí con la excusa vamos, esperando, ¿no? A ver cuándo puedo utilizarla. Vale, pues aquí tengo mi curva maravillosa de la parábola, ¿no? Ahí está. Eso es la parábola, x cuadrado más 2. Justo, por cierto, cortándose ahí en el 2. Si os curráis el dibujo, me daréis la razón en que estaba bien hecho, ¿vale? Repito, este es el x cuadrado más 2. Vale, entonces, justo en este dibujo se ve gráficamente que aunque son dos funciones de su padre y de su madre cada una, ¿no? Porque en el 0, en el x igual a 0, repito, en el x igual a 0, se separa un trozo de otro, ¿no? Pero resulta que me la he currado de tal manera... Joder, qué raro se ve la panza ahí, que parece que tiene un escalón. Bueno, me la he currado de tal manera que como la función es continua, el límite por un lado y el límite por el otro sale lo mismo. Es decir, si yo me hiciera analíticamente por aquí el límite, acercándome por la derecha, ¿vale? Es decir, para x tendiendo a 0 más, de la función f de x, os digo yo, intentadlo, que ahora se trata solo de ilustrarlo gráficamente, daría 2. Y si me pongo a hacer el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda de f de x, intentadlo, daría 2. Básicamente os estoy pidiendo, fijaos qué chorrada, que me sustituyáis ese punto misterioso, el 0 menos, me lo sustituyáis ahí, y el 0 más, me lo sustituyáis ahí, ¿verdad? Simplemente que os vayáis o al trozo de la derecha o al trozo de la izquierda, y en ambos casos nos da 2 el resultado. Bien. Bueno, esto es así porque casualidades de la vida, yo os he puesto un dibujo en el que el trozo de la derecha y el trozo de la izquierda, insisto, coincidían justo ahí, pero ¿y si hubiesen sido de su padre y de su madre? Los límites laterales podrían no haber coincidido y podríamos no haber terminado diciendo, ¿lo veis? Que el límite tiene un valor concreto, sino que podríamos haber terminado diciendo que el límite no existía, ¿verdad? Bueno, no os voy a ilustrar en este caso, yo creo, el tema de no existir, pero sería simplemente inventarme otra función a trozos, inventados completamente aleatorios, ¿vale? Que muy probablemente no van a coincidir, porque si no me los curro a posta no van a coincidir, ¿verdad? Y el límite lateral por la izquierda daría una cosa, el límite lateral por la derecha otra cosa, y diríamos que no existe el límite en ese punto, ¿no? Por cierto, en el colegio también diríamos que la función no es continua, pero aquí no os pido estudiar continuidad. Bueno, yo solo quería ilustrar, insisto, mirad el esquema, solo quería ilustrar, y aquí voy a borrar un poquillo, dos situaciones claves en las que el cuerpo te tiene que pedir hacer límites laterales para conocer el límite de una función, porque resulta que son situaciones en las que, coño, que me rasco, acercándote por un lado o acercándote por el otro, puede pasar que llegues a lugares diferentes, ¿vale? Que es lo que ha ocurrido aquí. Puede pasar que llegues a lugares diferentes, pero ojo, también puede pasar que llegues al mismo lugar, tanto por ahí como lo que ha pasado ahí, ¿vale? Pues bien, como puede pasar una cosa a la otra, no te puedes quedar así en un ejercicio, tienes que darte cuenta de esto y resolverlo por límites laterales, ¿vale? Pues todos los casos que os planteo, todos son los de constante entre 0, ¿vale? Bueno, miento, no. Mira, el último no. Hostia, no me he dado cuenta. Cuidado. Hostia, no me he dado cuenta ahí. Hay un tercer caso. Nunca me había dado cuenta de poner esto como tercer caso. Es cuando estemos justo en el lateral del dominio de una función. Cuidado, Mirad, lo voy a poner como tercer caso, pero este directamente voy a decir ver último apartado. Es que es justo lo que le pasa al logaritmo. Repito, límites en el lateral del dominio de una función. ¿Vale? Os pongo ver último apartado. Y además, esto en realidad yo creo que ya lo hemos hablado cuando os he explicado los logaritmos, ¿vale? Pero bueno, depende de en qué orden estés viendo los vídeos. A lo mejor no te has visto todavía esos ejercicios de representación de funciones elementales. Deberías, pero a lo mejor no te los has visto todavía, ¿no? Vale, pues a ver. Ahora sí, me voy a ir ya al apartado A, perdón. En el que os iba a decir, simplemente esto lo voy a borrar, os iba a decir que estos son casos de división entre 0 y este otro es ese especial del
de que te estoy viendo calcular el límite justo en un sitio en el que va a dejar de existir esa función. Venga, pues empezamos. Límite para x tendiendo a 0 de 1 partido por x. Hombre, este es justo el que os he ilustrado. Mirad, repito. Apartado A. Límite para x tendiendo a 0 de 1 partido por x. Vale, ¿por qué necesito hacer límites laterales aquí? Porque voy a hacer una división por 0. Por lo tanto, no me queda otra que hacerme primero el límite para x tendiendo a 0 menos y luego hacerme el límite para x tendiendo a 0 más. Yo os he dicho que esto es irse acercando o bien desde un lado o bien desde otro, ¿vale? Muy bien, ¿cómo se resuelve un límite lateral por fin, no? Pues nada, es sustituyendo, como siempre. Lo que pasa es que a la hora de sustituir debes tener en cuenta que cuando dices 0 menos, es un número que es 0, ¿vale? De todas es 0. Lo que pasa es que si tienes dudas en algo que tenga que ver con signos, te lo tomas como negativo, ¿vale? Entonces yo sé que 1 entre 0 es infinito, eso me lo sé. Ahora bien, infinito positivo o infinito negativo. Y dices, pues coño, resulta que yo tengo ahí un 1 que es claramente positivo, pero abajo te he dicho que si te digo 0 menos es ligeramente negativo. Positivo entre negativo, amigo, es negativo. Ahí está, ¿vale? Y por último, el límite por la derecha, otra vez te digo, sustituye, no te rayes, 0 más. Y otra vez, 1 entre 0 es infinito. Ahora, ¿infinito positivo o negativo? Pues mira, en este caso tienes los dos valores positivos. 0 más te lo tomas como positivo, ¿vale? Pues eso da más infinito. Y como los límites no son iguales, repito, como los límites para x tendiendo a 0 menos de f de x. Bueno, voy a poner, creo que no he llamado f de x, ¿no? He puesto directamente 1 partido por x. Decía que no es igual al límite para x tendiendo a 0 más de 1 partido por x. Entonces decimos que no existe el límite. O sea, la respuesta no es ni uno ni el otro. Si te estoy pidiendo el límite, tu respuesta tiene que ser que no existe el límite. Si lo que te estoy pidiendo es el límite en general, tú tienes que decir que no existe, ¿vale? Bueno, este era justo el caso que he ilustrado por arriba. Lo he querido ilustrar primero gráficamente, pero ahora ya analíticamente. A ver, ahora tengo el límite para x tendiendo a 0 de e elevado a 1 partido por x. Vale, apartado B. Hemos dicho el límite. Joder, que se me van las m's, ¿verdad? Límite para x tendiendo a 0 de e elevado a la 1 partido por x. Bueno, otra vez, veo una división entre 0, ¿no? La división entre 0 no tiene por qué ser el límite completo, sino un trozo del límite, pero que no esté provocando una indeterminación, sino simplemente una constante entre 0 en la que dudas si es más infinito o menos infinito. Es decir, yo no sé si esto da e elevado a más infinito o e elevado a menos infinito, ¿vale? Pues me lo tengo que currar. Me hago primero el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda, de e elevado a la 1 partido por x. Esto de momento es sustituir e elevado a la 1 partido por 0 menos. Y otra vez, como siempre, yo sé que 1 entre 0 es infinito, pero tengo un 1 positivo y un 0 que me lo tomo como negativo. Es decir, yo sabía que esto iba a dar e elevado a algo que tiene que ver con infinito, pero positivo entre negativo es negativo. Y esto ya lo hemos discutido, e elevado a menos infinito es lo mismo que 1 entre e elevado a infinito, que es 1 entre infinito, que es 0. ¿Lo veis? Vale, eso por un lado. Y ahora, vamos por aquí. Voy a calcular el límite para x tendiendo a 0 más de e elevado a la 1 partido por x, ¿vale? Yo vuelvo a decir, primero sustituid e elevado a la 1 partido por 0 más. Os recuerdo, 1 partido por 0 es infinito. Repito, 1 partido por 0 es infinito. Ahora bien, signos, pues resulta que tengo positivo y positivo. Por lo tanto, esto da e elevado a más infinito, que todos sabemos que es infinito ya. Y de nuevo, no te ha dado lo mismo. Por lo tanto, como el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda de e elevado a 1 partido por x es distinto al límite para x tendiendo a 0 por la derecha de e elevado a 1 partido por x, pues te digo que, amigo mío, lo siento mucho, pero este límite no existe. Cuidado. Puede que me haya pasado con el ejercicio en el contexto de que creo que todos van a dar no existe. Creo. No quiere decir que cuando hay límites laterales no vaya a existir nunca. Os he puesto un ejemplo arriba o dos ejemplos en donde sí, ¿eh? Bueno, quiero ilustrar así el peligro que tiene, ¿vale? Es como cuando te enseñan en un anuncio que te pueden atropellar y que tengas cuidado. No significa que vayan por ahí atropellando a todo el mundo siempre, ¿no? O que te vaya a atropellar a ti seguro. No, es un chaval, ten cuidado con este caso puntual que te puede ocurrir, ¿no? Tened cuidado, no crucéis en rojo, cojones. Bueno, se me ha dado ya. Apartado B, niquelado, me voy al apartado C. Apartado C es lo mismo, pero con e elevado a menos 1 partido por x. Bueno, venga, facilillo. Uf, estoy viendo el D, no os va a gustar nada. Perdonadme de antemano, ¿eh? Venga, me voy al C. Tengo
el límite, ya sabéis que si me dejo hueco, mal vamos, ¿no? Límite para x tendiendo 0 de e elevado a menos 1 partido por x. Vale, pues otra vez, detecto un algo entre 0. Porque cuando yo sustituya ahí, voy a tener un menos 1 entre 0. Vale, pues no te queda otra que darte cuenta de esto y hacer límites laterales. Es decir, hacer el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda de e elevado a menos 1 partido por x, ¿vale? Sustituyo e elevado a menos 1 partido por 0 por la izquierda. Resulta que tengo negativo entre negativo, mirad. Negativo entre negativo, es decir, yo sabía que esto iba a dar e elevado a infinito porque 1 entre 0 es infinito, pero negativo entre negativo es positivo. Por lo tanto, esto da más infinito. Ya sabéis que el más infinito no hace falta indicar el más, ¿vale? Que si veis que no pongo un más, es que es el positivo. Vale, y por último en este apartado, este límite lateral. A ver, límite para x tendiendo a 0 por la derecha de e elevado a menos 1 partido por x. Esto es, de momento, sustituirlo. E elevado a menos 1 partido por 0 más. Y otra vez, vamos a ver, aquí tengo un valor negativo y aquí tengo un valor que, aunque es 0, pero me lo tomo como positivo, ¿vale? Esto es e elevado a 1 entre 0 es infinito, pero negativo entre positivo, perdón, es negativo. Y esto ya hemos discutido antes, que e elevado a menos infinito es 0. Por lo tanto, otra vez, como no salen lo mismo los límites, pues te dices que no existe. Límite para x tendiendo a 0 menos de e elevado a menos 1 partido por x es distinto del límite para x tendiendo a 0 más de e elevado a menos 1 partido por x, pues otra vez lo siento mucho, amigos. Pero me temo que ese límite no existe, ¿vale? Como veis, está fácil la jugada. Pero bueno, que esto es un warning que hay que poner por si acaso, ¿no? Vale, me voy al apartado D que, insisto, no va a ser tan fácil. Pero bueno, a ver, hay que hacer a veces alguno un poco más complicado. Límite para x tendiendo a 0 de x por e elevado a menos 1 partido por x. A ver, apartado D. Es el límite para x tendiendo a 0 de x por e elevado a menos 1 partido por x. Bien, creo que tampoco va a existir, me voy a dejar el hueco por ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a comprobarlo. Venga, hacemos el límite para x tendiendo a 0 menos de x por e elevado a menos 1 partido por x. Venga, de momento sustituyo el 0 menos. Vale, tenemos por aquí 0 menos por e elevado a menos 1 partido por 0 menos. Vale, me voy a centrar en donde importa lo del 0 menos, ¿no? Que es aquí, que tengo 1 entre 0 que es infinito y claro, negativo entre negativo pues va a dar positivo. Es decir, que voy a seguir arrastrando ese 0 menos multiplicado por e elevado a era infinito y es positivo. Es decir, 0 menos por infinito. ¡Hostia! 0 por infinito es una indeterminación. Por cierto, aquí ya me da absolutamente igual el 0 menos 0 más. Solo me importa 0 menos 0 más cuando me enfrento a una situación de algo entre 0 o funciones a trozos o demás, ¿no? Pero cuando ya me he puesto a hacer la operación, ese 0 menos, este te la repampinfla, ¿vale? O sea, esto es 0, simplemente. Te da igual 0 más que 0 menos en la multiplicación por ese infinito, ¿vale? Bueno, es que hemos llegado a una indeterminación que hay que intentar salvar y va a ser de la forma que no suele gustar nada. Esto ya lo hemos vivido en un ejercicio, no sé si te lo habrás hecho ya, pero si te lo has hecho te sonará lo que voy a hacer aquí, mirad. Límite para x tendiendo a 0 menos de. Y voy a poner una raya de fracción. Voy a dejar arriba el e elevado a menos 1 partido por x y abajo voy a poner un 1 partido por x. Decidme si no es verdad que multiplicar por x es lo mismo que dividir entre el inverso. Es lo mismo multiplicar por 8 que dividir entre un octavo, ¿verdad? Vale, ¿para qué hago esto? Pues porque acabo de transformar la indeterminación en una de las de... lo diré. En una de las del L'Hopital, porque si sustituyo el 0 menos, tengo e elevado a menos 1 partido por 0 menos, partido por, vamos a ver, 1 partido por 0 menos. En todas las divisiones entre 0 que he puesto, tened cuidado porque es 0 menos. Y por aquí tengo positivo. Ah, coño, no me había dado cuenta de que ahí es negativo también. Vale, pues al final la cuenta que estoy haciendo me queda por arriba un e elevado a más infinito partido por menos infinito, ¿vale? Y al final esto es, mirad, otra indeterminación, pero que esta ya sí sabemos salvarla. Es un menos infinito partido por infinito. Vale, pues indeterminación de la que me voy a liberar por L'Hopital. Os repito lo que he dicho antes, este apartado es un poco especial, este os lo puedo perdonar, me da un poco igual que no supierais hacerlo, ¿vale? Sobre todo este paso, el por qué he recolocado ese límite. No os ansiéis, que no creo que vaya a ser importante en un curso como este, ¿vale? Pero bueno, para empezar, puede que estés viendo este vídeo siendo de otra asignatura en la que yo ya te haya dicho que esto es importante.
O incluso para los químicos, para quienes estoy grabando, químicas en mi caso, creo, para quienes estoy grabando este vídeo, joder, no está de más que sepáis a veces cierta técnica, ¿no? Como que sepáis que existe para ganar un poco de esparpajo. Vale, pues voy a aplicar L'Hopital, porque infinito entre infinito es del L'Hopital de cabeza, ¿no? Vale, pues hago el límite para x tendiendo a lo mismo que tenía, que era 0 menos. Por cierto, se me olvidó poner que voy a aplicar L'Hopital. Eso es. Para x tendiendo a 0 menos, ya hemos dicho que tengo un... A ver, derivada del numerador y derivada del denominador. Cuidado porque es especialito, las expresiones. Vamos a ver. Voy a poner por aquí con tonos de gris, por ejemplo. Una era la naranja, vale, venga. Eso es. Venga, derivada del numerador. La derivada del numerador es la misma exponencial por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es menos 1 partido por x cuadrado. Cuidado, vamos a ver, que no cunda el pánico, ¿eh? El menos que estaba escrito ahí, lo voy a poner bien gordo, repito, ese menos es este. Ahora, la derivada del exponente, la derivada de... a ver un segundo, se lo pongo bien, cuidado. A ver. Vale, no, que me estoy ansiando. El menos ya está incluido en la derivada del exponente. Decía, perdón, la derivada del exponente, que es la derivada de un menos 1 partido por x. Perpetúo el menos, lo dejo ahí. Y ahora derivo el 1 partido por x. Ahora sí, la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado, ¿vale? Y ahora por la misma exponencial. Perdonad que he tenido ahí un bug, ¿vale? Ahí lo tengo. Repito, eso es la derivada de la mancha gris. Ahí está. Es la misma exponencial por la derivada del exponente. Ese menos, cuidado que no os baile. Fijaos que a mí mismo me ha dado un chisporroteo, ¿eh? Y ahora la derivada del denominador. La derivada de esa caja naranja que es menos 1 partido por x cuadrado. Ahí estoy. Venga, pues fijaos cómo se nos van cositas, ¿verdad? Nos queda por aquí que todo este bicho se nos va con todo este bicho. Y esto queda, vamos a ver si lo hemos solucionado ya. El límite para x tendiendo a 0 menos de menos, que no se ha ido, e elevado a menos 1 partido por x. Vale, pues si me echáis la cuenta, ahora sustituyo el 0 menos, tengo menos elevado a menos 1 partido por 0 menos. Vamos a ver, esto tengo negativo entre negativo. Vamos a ver, tenemos un menos elevado a infinito positivo. Por lo tanto, esto es menos infinito, ¿vale? El menos de delante por elevado a infinito. Bueno, este me vais a permitir que lo repase, ¿vale? Por si acaso. Entonces, vamos allá. Voy a ir marcando por aquí con colorín y luego borro. A ver, teníamos ese límite. Bien, he sustituido el 0 menos y me he dado cuenta de que por aquí llegábamos a 0 por e elevado a más infinito. Eso es 0 por infinito, que es indeterminación. Vale, he recolocado el límite para poder aplicar L'Hopital. Digo recolocado el límite porque para aplicar L'Hopital porque llego a un infinito entre infinito cuando lo recoloco así. Y bueno, el recoloque ha sido legal porque lo único que he hecho ha sido llevarme el por x como dividido entre el inverso. Bien. Luego he aplicado L'Hopital. Lo que he hecho es básicamente derivar el denominador, que es lo naranja, y derivar el numerador. La derivada del numerador ha sido la misma exponencial por la derivada del exponente. A ver un segundo que lo diga. Sí, la misma exponencial por la derivada del exponente, que es menos, y la derivada de 1 partido por x, que es menos 1 partido por x cuadrado. Guay. Lo he recolocado porque se me iba todo el menos 1 partido por x cuadrado, a la mierda. Y nos quedaba menos elevado a menos 1 partido por x. Y ya, repito, ahí. Y ya hemos sustituido el límite, que nos queda un menos elevado a menos 1 partido por 0 menos, que era el límite que estábamos haciendo. Menos 1 y 0 menos son ambos negativos. Negativo entre negativo es positivo. Nos queda e elevado a más infinito con el menos de delante. Nada, está perfecto. Ahí está. Y ojo que esto solo es un límite lateral. Me tengo que hacer el otro. Y ojo que el otro va a ser más facilón. Mirad, me voy al límite para x tendiendo a 0 más de x por e elevado a menos 1 partido por x, ¿verdad? Vale, sustituyo 0 más. 0 más por e elevado a menos 1 partido por 0 más. Vale, a la hora de hacer las cuentas, ya sabéis, ahí tengo ese positivo, ahí tengo ese negativo. Y fijaos qué chorrada queda el límite. Nos queda un 0 más multiplicado por e elevado a menos infinito. Es decir, 0 más multiplicado por 0. 0 por 0 no es indeterminación, evidentemente, es 0. No hace falta que rastréis ya el 0 más 0 menos cuando estáis acabando el apartado. Que el 0 es 0, coño. Que lo de indicar el 0 más 0 menos es solo durante unos momentitos para saber para dónde te vas, ¿vale? Bueno, pues fijaos lo que ha pasado. Que no nos ha dado lo mismo los límites, ¿lo veis? Como el límite para x tendiendo a 0 menos de x por e elevado a menos 1 partido por x ha dado diferente del límite para x tendiendo a 0 más de x por e elevado a menos 1 partido por x, pues te digo, amigo mío, otra vez, lo siento mucho, pero este límite no existe, ¿vale? Lo he dicho, no quiere decir que nunca existan,
Es decir, que tengáis cuidado, que tengáis un warning en la cabeza de que esto puede suceder, ¿vale? Y por último, ahora sí, me voy al apartado D, que es maravilloso. En el apartado D se nos pide el límite para x tendiendo a 0 de un logaritmo neperiano de x. ¡Hostia! Y aquí es donde tenías que darte cuenta de algo, mirad. Resulta que si te dibujas la gráfica del logaritmo, que ya la hemos estudiado en este curso, ¿no? Si te has visto ya ese vídeo, la habrás estudiado conmigo. La gráfica del logaritmo tiene una forma muy peculiar, ¿no? A ver, lo pongo por aquí. Vamos a ver. La gráfica del logaritmo tiene esta pinta, ¿verdad? Esto puede ser el logaritmo neperiano de x, donde este punto es el x igual a 1. Y poco más tengo que decir, ¿no? Bueno, poco más no. Resulta que esa gráfica nunca pasa de aquí para la izquierda, ¿verdad? Jamás. Repito, de aquí para la izquierda, no pasa nunca. Este es un terreno completamente inexplorado. ¿Vale? Dicho de otra manera, el dominio de la función logarítmica no incluye a los valores negativos, ojo, ni siquiera al 0. El 0 tampoco lo tocas, ¿vale? Entonces, claro, tenemos un problema con nuestro punto rojo, ¿verdad? Con nuestro punto rojo tenemos un problema cuando digo lo de ¿cómo me arrimo? ¿Por la derecha o por la izquierda? Claro, este punto rojo se puede arrimar al x tendiendo a 0 desde la derecha, eso sí, porque puede empezar por aquí e irse arrimando desde la derecha hacia la izquierda y veo claramente que tiende a menos infinito. Pero ¿qué pasa en la izquierda? Que no hay función. Por lo tanto, ahí no puedo... Qué bien ha quedado eso. Ahí no puedo ilustrar el límite por la izquierda, ¿no? Bueno, pues efectivamente, es que resulta que aquí sí tenemos una tendencia al menos infinito que se puede calcular numéricamente, pero por el otro lado, directamente es que no existe la función y por lo tanto no existe el límite, ¿vale? Bueno, pues me vais a permitir un segundo, me llevo esto para acá y lo pongo por aquí y digo, hostia, tenemos un problema con ese límite que me estás pidiendo, porque es que resulta que no existe el lateral por la izquierda. El límite para x tendiendo a 0 menos del logaritmo neperiano de x no existe, porque, si queréis lo pongo por aquí, el dominio de esa función, logaritmo neperiano de x, me cago en la leche, es que es un conjunto que va desde el 0 sin incluir hasta el infinito, ¿vale? Repito, es que no está incluido en el dominio los números negativos, por lo tanto, ¿a dónde vas haciéndome un límite arrimándote por la izquierda? No puedes. Sí que puedes hacerme el límite por la derecha, claro, el límite para x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de x, eso sí, lo estamos viendo en la gráfica, eso da menos infinito. ¿Lo veis? Pero el límite por la izquierda no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué tendríamos que contestar? Pues a ver, tendríamos que contestar... Es que depende, quiero decir, dependería un poco, ¿no? De cómo se estén haciendo la pregunta, pero a priori podríamos decir, mira, el límite entero no te lo puedo calcular. Por la derecha, sí, ahí lo tienes, da menos infinito, ¿vale? Ahora bien, si tú me pides el límite entero, me temo que te tengo que decir que no existe, porque para que exista un límite, debes tener los dos límites laterales y te tienen que dar lo mismo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis una brevísima introducción de lo que son los límites laterales, que lo voy a dejar ahí. De lo que son los límites laterales, cuándo te hacen falta y un poquito de cómo se calculan. Repito, para mi gusto, en este curso de químicas es un vídeo adicional, un vídeo extra, porque no parece súper importante en el examen, pero que son conceptos que creo que hay que dominar en general en matemáticas, ¿vale? Repito que si estás viendo este vídeo desde otro grado distinto, a lo mejor te he dicho que esto es mega importante. Bien, bueno, pues hala, voy a ver si me grabo otro. Ánimo, hasta luego, chao.